Amigos, buenas noches. Estamos aquí con nuestro programa de GenesMX, la sesión de Facebook. Este video es una repetición debido a que por problemas técnicos se perdió el archivo original de la sesión que se hizo en vivo, pero no quería dejar que esta información tan importante sobre el Día Mundial de la Diabetes y un detrás de las cámaras de esta enfermedad, pues se quedara sin audiencia, sobre todo porque es información muy importante que se mencionó y es por ello que se hizo una repetición de este video. En fin, pasando a la información que nos atiene, que es la diabetes y qué es lo que pasa, pues lo primero que vamos a empezar a mencionar es qué es lo que pasa a nivel interno en el metabolismo. ¿Por qué ocurre la diabetes internamente? Bueno, esta enfermedad, hay una razón bastante simple para que esta enfermedad se empiece a desencadenar, y es el hecho de que hay ahorita altos consumos en los azúcares, como los productos industrializados, toda la comida pues desafortunadamente chatarra, que tienen cantidades altísimas de azúcares simples. Sobre todo, además, tienen cantidades también importantes de grasas saturadas y de grasas tipo trans. Muchos de estos alimentos vienen enmascarados en las etiquetas. ¿Por qué? Porque meten información de algunos azúcares que no toda la gente conoce los nombres técnicos, como los jarabes altos de fructosa, como sólidos de maíz, como fructosa de alta densidad. Hay algunos azúcares sintéticos, también con la idea de que se consumen menos cantidad de azúcar. En realidad realmente tiene el mismo efecto metabólico y nosotros estamos produciendo también picos de insulina aun cuando sean azúcares sintéticos. Entonces muchos de estos trucos son de acuerdo a la industria y obviamente pues no les conviene etiquetar con toda la información de manera más simple para las personas. De igual manera pues se ponen gramos de azúcar, que para muchas personas también es complicado cambiar esos gramos de azúcar o hacer la equivalencia a qué es lo que estamos consumiendo en cucharadas. Entonces, más o menos, para que se den una idea, una cucharada cafetera contiene 4 gramos de azúcar. Entonces, si nosotros estamos consumiendo un producto que tiene 20 gramos de azúcar, como por ejemplo hay galletas, de las cuales hay bastantes marcas que ahorita no voy a mencionar, pero un paquete de galletas más o menos tiene entre 20 o 25 gramos de azúcar. Yo me estoy llevando entre 5 y 6 cucharadas por ese paquetito de galletas que me consumí. Entonces tenemos que ser muy críticos en lo que estamos consumiendo, en voltear los productos y leer las etiquetas. Ahorita ya tienen la referencia, ya es más fácil que ustedes interpreten esa información. Otra cosa por qué ocurre estos ciclos viciosos internos, pues es que dentro de nuestro metabolismo, así como en la Ciudad de México, voy a mencionar algunos ejemplos de las vías de acceso y las vías de tráfico que tenemos, como el periférico, el viaducto, el circuito interior. Pues internamente nosotros tenemos un circuito, un periférico y un viaducto, que, por decir los nombres técnicos, internamente nosotros tenemos la glucólisis, tenemos la vía de las pentosas fosfato y tenemos el ciclo de Krebs. Entonces estas 3 vías son las principales que van a empezar a degradar los azúcares simples. ¿Cuáles son los azúcares simples? Los más conocidos pues es glucosa, fructosa y la lactosa. ¿Dónde vienen estos azúcares? Bueno, la glucosa viene prácticamente muchos de los alimentos, aun cuando no son como tal un carbohidrato. Tenemos cantidades de glucosa. Entonces ese es el azúcar normal. La sacarosa, que es el azúcar de mesa, es una mezcla de glucosa y fructosa.
o sea, son las dos combinadas. La fructosa es un azúcar que nosotros no podemos degradar de manera tan práctica y en pequeños pedazos como la glucosa. La glucosa es mucho más fácil, nos da más energía. La fructosa es necesaria también para nuestro cuerpo, pero este azúcar hace trabajar mucho más a nuestro hígado porque se va por la otra vía, que es la vía de las pentosas. Sin embargo, es muy importante porque forma azúcares como la ribosa, que son parte de nuestra esencia como tal, que es el ADN o el ácido desoxirribonucleico, o sea, es nuestra información genética lo que se va a formar. A su vez también el ARN, el ácido ribonucleico, contiene ribosas y ese también se forma a través bueno, esta vía de las pentosas nos da como origen a estas ribosas fosfato que nosotros vamos a ocupar para sintetizar estos ácidos nucleicos. Entonces, por eso son importantes estos azúcares. ¿Qué es lo otro que empieza a crear esos ciclos? Cuando nosotros tenemos un embotellamiento en la ciudad, pues, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues tenemos que desahogar ese embotellamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando funcionan bien las cosas, pues se hacen otros ejes, se ponen desviaciones, se avisa que va a estar cerrada X o Y vía y todo fluye. Eso es en la vida normal. ¿Cómo fluye todo eso? O sea, en una vida ideal, pues porque existen vías alternas, pero en una ciudad tan congestionada como la Ciudad de México, pues ya también esas vías están saturadas. ¿Qué es lo que pasa internamente con nosotros? Exactamente lo mismo. Cuando nosotros exageramos el consumo de este tipo de azúcares simples, como glucosa, como fructosa, como la lactosa, que viene obviamente en todos los lácteos, pues hacemos que haya un incremento muy grande de insulina y hacemos que haya un incremento de señales que empiezan a causar un caos metabólico interno. Este caos lo que empieza a señalizar es que tenemos un exceso de azúcares que se tienen que ocupar en algún lado. ¿Y dónde se ocupan? Se van a ir a formar grasas. Entonces, cuando nosotros tenemos estos excesos de azúcares, vamos a formar grasas, vamos a acumular y vamos a guardar las que tenemos. También se apaga el sistema a través de algunas hormonas que ahorita vamos a mencionar, y lo que se hace es que se crea un círculo vicioso donde yo no ocupo la grasa que tengo probablemente en exceso y además empiezo a formar más grasa. Entonces, por eso es súper importante que yo controle el consumo de este tipo de azúcares simples, sobre todo cuando tengo una herencia hacia desarrollar este tipo de enfermedades. Ahorita vamos a ver por qué también eso tiene que ver. No quiere decir que estoy predestinado, simplemente tengo que tener más cuidado, obviamente. Entonces, estas señales van a producir también muchos compuestos y dentro de los cuales van a crear esos ciclos viciosos que son hormonas dañinas. Pero yo no estoy mencionando esto para que evitemos completamente este tipo de azúcares, simplemente es para que tengamos una conciencia más plena de lo que está pasando con este consumo de azúcares. Entonces, yo lo que tengo que hacer es modularlo, irlo bajando lo más que pueda, porque eso también va a repercutir en el peso y voy a tener un mejor control de mis señales tan hormonales y también la generación de muchas de las sustancias que yo puedo ocupar para otras necesidades metabólicas. ¿Por qué son importantes estos azúcares simples? De todas formas, y la destrucción de los azúcares complejos, pues porque forman muchas sustancias como proteínas, como hormonas, como sustancias de nuestro sistema inmune, además de que se ayuda en la regeneración de tejidos formando estos ácidos nucleicos. Entonces,
Mucha de esa energía, cuando yo la transformo en estas vías metabólicas, voy a obtener cheques. Cheques que a dónde voy a ir a cambiar, pues a un banco. Nuestro banco se llama cadena respiratoria y existe dentro de las mitocondrias. Entonces, dentro de estas mitocondrias, yo voy a hacer el intercambio de esos cheques por energía. ¿Cuál es la moneda energética de nuestras células? El ATP. Entonces, todos estos compuestos que llevan mucha de la energía se llaman coenzimas. Estas coenzimas se forman también con la ayuda de vitaminas, por eso es importante tener una alimentación balanceada donde yo también esté suplementando esas vitaminas a partir de lo que estoy consumiendo en mi dieta saludable. No es que yo necesite suplementar tomando vitaminas, a veces se pueden necesitar, pero realmente en todos los alimentos yo puedo encontrar este tipo de vitaminas. Entonces, lo que tengo que hacer es balancear los 3 grandes grupos de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir después con esta energía de ATP? Pues se va a ocupar en la producción de todo lo que les mencioné, pero si yo tengo altas cantidades, como les dije, se produce ese caos y se empiezan a producir más adipocitos, porque como les dije, cuando el exceso de azúcar se señaliza la producción de grasa, pues sintetizo ácidos grasos. Esos empiezan a formar más células de adipocitos, porque se empieza a acumular, obviamente, y estos adipocitos empiezan a liberar hormonas como la insulina, como la leptina, que crean un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la insulina tiene niveles ya muy altos por el exceso que yo tengo de estos azúcares. Entonces, con esos niveles, yo, por más que tenga llaves, y solo tengo 5 puertas, no voy a poder abrir más, entonces va a quedar flotando un exceso de insulina, lo cual va a empezar a producir un desajuste metabólico. Y para colmo, con la generación de más adipocitos se empieza a sintetizar más leptina, que es liberada por estos adipocitos. Entonces, esas dos hormonas van a crear un círculo vicioso. La leptina va a señalizar o va a mandar señales, va a viajar por torrente sanguíneo y va a actuar en receptores en el hipotálamo. Dentro del hipotálamo nosotros vamos a tener esas señalizaciones donde voy a inhibir la saciedad, es decir, voy a seguir teniendo ganas de comer, y también voy a inhibir la utilización de la energía que ya consumí. Entonces esos dos efectos son los más importantes de la leptina. Por eso es que se crean estos círculos viciosos. Entonces, sobre todo en personas que tienen tendencia hacia esa diabetes, pues imagínense lo que estoy creando ya a edades súper tempranas. ¿Por qué a edades tempranas? Porque ¿qué es lo que le dan normalmente a veces a los niños ahora de lunch? Pues les dan los juguitos de 250 mililitros que contienen 30 gramos de azúcar. Son 7 cucharadas cafeteras de azúcar las que se está llevando un niño solamente en ese jugo, más todo lo demás que a veces le ponen el juguito y por qué no un sándwich de mermelada, ¿no? Perfecto, ya tiene 50 gramos por lo menos de azúcar en su lunch. Imagínense lo que están haciendo. Esa es la cantidad, 50 gramos, es la cantidad que un adulto de 70 kilogramos con una dieta de 2000 calorías debe consumir, y se le están dando a un niño de 6 años con unos 20-25 kilos de peso, ¿sí? Entonces imagínense lo que están provocando desde ahí, aunque esté delgado, aunque esté en buen peso el niño, imagínense lo que está pasando. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los el tipo de lunch que les estamos dando a los niños, el tipo de alimentación, porque desde esa edad se empiezan a crear estos circuitos de ansiedad y de hambre. Entonces
muchísimo cuidado con eso. Ahora, la segunda pregunta que yo les puse en nuestro texto de este programa o en la promoción de este programa, pues fue la parte de por qué es la enfermedad transmisible más expandida después de la obesidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Yo, a nivel de mi información genética, estoy creando pequeñas marcas. Estas marcas son marcas epigenéticas que ocurren dentro de toda la parte de nuestro DNA, y ocurren como las manchas de los dientes cuando nosotros tomamos café o fumamos. Entonces esas manchas se van acumulando hasta que yo logro prender uno de estos genes que me van a empezar a desarrollar alguna enfermedad. ¿Qué tipo de genes empiezan a prender? Pues el de la diabetes, que es en particular ahorita nuestro foco de atención, pero también puedo empezar a aprender genes de obesidad, de hipertensión y de algunos tipos de cáncer. Entonces, a través de toda esta mala alimentación, de sedentarismo, de estrés en exceso, yo empiezo a generar este tipo de marcas. A través de no dormir las horas que debería de dormir, yo empiezo a generar este tipo de marcas. Entonces, por eso es súper importante que yo cubra toda la parte de mi estilo de vida, porque eso es lo que realmente me va a mantener en un estado saludable. No es nada más la alimentación, no es nada más el hacer ejercicio, son varias cosas que están creando estas marcas epigenéticas. El que yo tenga altos niveles de estrés, el que yo no duerma las horas que debo de dormir, todo eso produce marcas epigenéticas. Por eso el servicio que nosotros estamos ofreciendo a través de Genes MX, pues, y a través de los retos de salud integral, es justo eso, abarca los 5 pilares más importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que controlarlos, porque todos ellos está probado en estudios clínicos con muchas personas, con miles de personas, que todas estas áreas influyen en la parte de la epigenética y en el desarrollo de enfermedades como las que les mencioné: diabetes, obesidad, hipertensión, algunos tipos de cáncer. Entonces, por eso es que les estamos dando este servicio integral. Ahora, ¿qué es lo que dispara este tipo de enfermedades? En el caso de la diabetes, lo que se vio en un estudio de los más grandes aquí en México es que son las encuestas nacionales de salud, y estos resultados fueron del 2016. En este tipo de encuesta de Ensanut, que fue, como les menciono, a nivel nacional, lo que más se asoció a la prevalencia o a que disparara la enfermedad de la diabetes, pues, ¿qué creen que es? Que yo tenga un IMC donde entre en una categoría de obesidad o de sobrepeso. Desde el sobrepeso y obviamente mucho más en la obesidad, yo estoy creando un activador del desarrollo o de la prevalencia para la obesidad, para la diabetes. Entonces, imagínense lo que estoy provocando con simplemente no cuidar mi peso y no estar más consciente. No es estético, es de salud. Estamos hablando de salud. Hagan de cuenta que cuando ustedes tienen una gripa, eso es el sobrepeso, una gripa, que a lo mejor pienso que no tiene nada que ver, que pues es un poquito de kilos arriba, no pasa nada. Sí, eso es lo que pasa, pero sigo acumulando hasta que llego a un nivel de obesidad, y eso pues ya es como una pulmonía, ya es como una bronquitis. Entonces, por favor, pongan atención en su salud, revísenla mucho más, es lo que después van a cuidar, y desafortunadamente después los genes ya se prendieron y las enfermedades ya están.
Entonces, si no quieren volverse adictos a todos los fármacos que después se usan para controlar este tipo de enfermedades, pues empiecen por ahorita. Es una cultura de prevención la que estamos generando. Otra de las disparadores para este tipo de enfermedad es la hipertensión. Y esa se vio mucho más asociada a la prevalencia de diabetes. Hasta en un 30% se eleva el riesgo de que yo padezca o de que yo desarrolle diabetes si estoy ya en hipertensión. Entonces tengo que cuidar eso. ¿Cómo lo cuido? Con el consumo de sodio, de sales. Vamos a hacer un programa próximamente el 24 de noviembre en radio, que obviamente también vamos a hacer la grabación, donde vamos a hablar mucho de vitaminas, minerales, sobre todo después de los 35 años, y enfocado también al sexo femenino, que tiene a veces algunos no interrupciones, sino algunos bloqueos por la parte hormonal en cuanto a la utilización de estos minerales y de estas hormonas. Entonces vamos a hablar de este tema, va a estar muy interesante, pero tengo que cuidar el consumo de sales y de minerales. Mucha gente toma como opción los sueros y las bebidas energéticas, sin siquiera hacer una actividad física que realmente justifique el uso de este tipo de productos. No, tienen muchísima sal, muchísima sal. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de bebidas. No son para el diario, no son ni siquiera para tomarlas cuando simplemente estoy corriendo 5 o 6 kilómetros. No, tengo que tener un entrenamiento más fuerte para yo poder metabolizar toda esa cantidad de sales, y no es que lo tenga que estar tomando diario. Con el agua que tomo, con lo que consumo en los alimentos, es más que suficiente. ¿Qué más fue el disparador que también se midió y se vio en esta encuesta nacional de salud? El colesterol alto. Este aumenta hasta 25% la prevalencia en el desarrollo de la diabetes. Entonces, aguas, colesterol, grasas saturadas. ¿Cuáles son las grasas que debo consumir? Grasas insaturadas. ¿Por qué? No por lo que se dice de que son más fáciles de digerir, porque eso es una mentira, y ya lo posté por ahí en uno de nuestra información en la página. No es por eso, simplemente estas grasas insaturadas yo las puedo metabolizar y ocupo más enzimas, más trabajadores metabólicos para partirlas. Entonces gasto más energía en su utilización y en su degradación. Eso es lo que las hace más saludables, que yo estoy activando mi metabolismo con el consumo de este tipo de grasas. Es como si tuviera una rama de un árbol mucho más pues ramificada, por así decirlo, que yo, para que la deje en una sola hilerita, necesito al menos pues más de 2 manos, mucho más de 2 manos. Entonces imagínense que internamente también necesito mucho más enzimas metabólicas para hacer la degradación de este tipo de grasas insaturadas, sobre todo si tienen 2 o 3 dobles enlaces. Por eso es que se recomiendan los omegas, por eso es que se recomiendan todo este tipo de grasas vegetales insaturadas también. Esa es la razón realmente de por qué son más saludables estas grasas. Ahora, ¿qué pasa con la herencia en cuanto a la diabetes? ¿Estoy sentenciado a padecerla si tengo una herencia familiar muy fuerte? No, no estoy sentenciado. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, hay otra ciencia que se llama, bueno, no es otra ciencia, son los mecanismos internos que pueden ayudar a aprender o apagar genes, que es la epigenética. Estos mecanismos internos o estos procesos internos donde ocurren estas marcas epigenéticas van a hacer que algunos genes se prendan o se apaguen. ¿De qué va a depender? De mi estilo de vida.
¿Qué es mi estilo de vida y qué lo conforma? ¿Cómo como saludablemente? ¿Qué tanto ejercicio hago? ¿Qué tantas horas duermo? ¿Qué niveles de estrés manejo? Y la meditación también ayuda muchísimo a bajar estas marcas epigenéticas. ¿Por qué? Porque estoy controlando el estrés, porque estoy controlando muchos de los mensajeros químicos que se liberan cuando yo estoy en un estado de depresión, de enojo, de cualquier emoción negativa. Todas esas emociones negativas que se controlan con la meditación, yo empiezo a regular también la producción de mensajeros químicos dañinos. Entonces, por eso es súper importante. Ahora, ¿qué se ha visto en cuanto a la población mexicana? En estos mismos estudios que se han hecho de Sanut y más aún ahora en la parte genética, pues se ha visto más de 19 genes dentro de la población mexicana que pueden funcionar como marcadores de algunas de las características de la diabetes. Unas, en cuanto, por ejemplo, se detectaron 5 genes en la resistencia a la insulina y se detectaron 12 genes en la secreción de la insulina. Ese es el panorama genético que se tiene. No tenemos mayor predisposición o mayor diferencia que otras poblaciones, así que no hay justificación por la parte genética. El problema está en el tipo de alimentación y de mi estilo de vida. Eso es lo que está disparando la diabetes. Ahora, ¿qué es lo que está pasando y por qué es que se midió este tipo de información genética? Pues porque la resistencia a la insulina sí se ha visto, por ejemplo, que es un factor de riesgo de hasta el 36% para el desarrollo de diabetes tipo 2. Entonces, por eso es que se analizó este tipo de genes que predisponen hacia la resistencia a la insulina. Pero el que yo lo tenga no quiere decir que lo voy a expresar. Acuérdense que tiene muchísimo que ver con los hábitos que yo maneje. Si manejo buenos hábitos de salud, pues obviamente voy a tener mucho menos predisposición a aprender el gen de la diabetes. ¿Cómo la puedo evitar? ¿Y qué consumos moderados tengo que tener en cuenta? Pues tengo que reducir la dieta de los carbohidratos simples. Como lo mencioné, son los carbohidratos más tóxicos, son más adictivos que la cocaína y por eso es que es tan difícil a veces dejar de consumirlos. ¿Qué es lo que se ha visto en este tipo de estudios que han realizado dietas muy bajas en carbohidratos simples? Aguas, porque no estoy diciendo ni que los debo quitar totalmente, ni que debo de reducirlos a un grado donde muchas personas van a mencionar que ya se tiene también un daño o se puede tener un daño metabólico. No. ¿Por qué? Porque este tipo de dietas se van implementando de manera muy gradual, además de que se va monitoreando todos los marcadores que yo puedo tener en la parte de mi metabolismo. Entonces, lo que se ha visto con estas dietas es que son más fáciles de adoptar por las personas. ¿Por qué? Porque van bastante graduales. Yo voy bajando esta cantidad y además no quito los otros dos macronutrimentos que son las grasas y que son las proteínas. Y las grasas además hago un consumo de grasas insaturadas que también me ayudan, como lo mencioné, a activar mi metabolismo y a bajar también los niveles del colesterol malo, ¿sí? Acuérdense que vimos e hicimos un programa de las lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad. Bueno, esas lipoproteínas se van hacia la baja cuando yo empiezo a elevar el consumo de grasas insaturadas. Entonces, este tipo de dietas se ha recomendado muchísimo para los diabéticos y se ha visto que además tienen un efecto de que los pacientes pueden tener que o poder evitar
el consumo de fármacos. Entonces poco a poco van reduciendo la dosis de los fármacos para controlar su diabetes y van mejorando en el apego a su dieta de bajos carbohidratos. ¿Qué más es lo que se va regulando? Pues el peso. Entonces, ¿qué beneficios se vieron con estos tipos de dieta? Se vieron varios puntos por motivos de tiempo y de que esta información se asimile de la mejor manera. Voy a mencionar los puntos más importantes. Sin embargo, en nuestro blog y durante la semana vamos a estar liberando varios de estos puntos de estas dietas bajas en carbohidratos. El punto número 1 y más importante pues es que el consumo de estos azúcares simples, como lo vimos, dispara la diabetes. Entonces cuando yo bajo esto, empiezo a regular toda la parte de los picos de insulina, de las señalizaciones hacia la producción de grasas, y empiezo a regular también la producción de hormonas nocivas como la leptina y como la insulina. Ahora, el punto 2 es que al implementar este tipo de dietas, pues ¿qué va a pasar con el peso? El peso de los individuos va bajando y eso ayuda a que uno de los disparadores, que es el IMC, que es el índice de masa corporal, y que se calcula con tu estatura, tu edad, tu sexo y el peso que tienes, sea más bajo y entre en el rango de lo normal. Entonces, si yo voy bajando de peso y voy llegando a un IMC normal, pues obviamente también voy a estar atacando uno de los principales disparadores del riesgo hacia desarrollar la diabetes. Un punto tercero que se vio en este tipo de dietas fue los beneficios de la restricción en cuanto a los carbohidratos, que en algunas personas al principio no se reflejaba en cuanto a una pérdida drástica de peso. Entonces, como no se da un bajón tan fuerte de peso tan rápido, sino también es de manera gradual, lo que está pasando es que internamente se está creando un equilibrio que va a ser más tolerable a largo plazo y que va a ser mucho más mantenible que un régimen totalmente restrictivo, ¿sí? Porque aquí lo único que estoy quitando son azúcares tóxicos. Entonces es mucho más fácil de llevar y es mucho más benéfico en cuanto a la parte metabólica. Punto número 4, pues es la adherencia que se tuvo por las personas. La adherencia que se tuvo por las personas a este tipo de dietas, donde yo bajo la cantidad de carbohidratos, fue muchísimo mejor que para cualquier tipo de régimen alimenticio. ¿Por qué? Porque fue de manera gradual, porque internamente se estaba creando un equilibrio y porque empecé a regular también la producción de estas hormonas nocivas. ¿Qué otro punto es importante? Al regular todas estas hormonas que son muy nocivas y que además actúan en varios puntos de ansiedad a nivel cerebral, a nivel de hipotálamo, a nivel de neuronas, de uno de los centros de saciedad, que es las neuronas del arcuato. Entonces, este tipo de centros específicos, también el hipotálamo está involucrado ahí, pues tienen señales de apetito, de saciedad, de gasto de energía. Entonces, todas estas señales se van regulando de acuerdo al nivel de hormonas nocivas. ¿Cuáles son algunas de estas hormonas nocivas que yo he escuchado muchas veces y que ahorita pues están en algunos lugares de moda? Pues es la grelina, es la leptina, es el neuropéptido YYP y la insulina. Todas estas 4 van a regular estos centros de saciedad y de gasto energético a nivel de hipotálamo y a nivel de neuronas del arcuato.
Entonces es súper importante que yo trabaje en la regulación de estas hormonas nocivas, ¿sí? Ahora, ¿por qué también es beneficioso este tipo de régimen donde bajo los carbohidratos simples? Pues porque estoy sustituyendo la saciedad que me genera, entre comillas, o me generaba antes estos carbohidratos simples, con el consumo de grasas y con el consumo de proteínas. ¿Qué tipo de grasas? Otra vez, lo repetimos, grasas insaturadas y un aumento en la cantidad de proteína. Normalmente se recomienda 0.8 gramos por kilogramo de peso de proteína. En estas dietas se aumenta hasta 1.1 o hasta 1.2 gramos por kilogramo de peso. Entonces, poco a poco, todo es gradual y por eso estas dietas es más fácil que que haya apego en las personas. Ahora, como también reduzco el consumo de grasas saturadas, pues bajo mi riesgo cardiovascular. Y por último, como esta restricción de carbohidratos simples también me regula la producción de lipoproteínas nocivas, que son las de baja densidad, pues empiezo a regular también la cantidad de triglicéridos, que es otro de los marcadores o de los activadores que me pueden predisponer hacia una diabetes por generarme otras consecuencias como la hipertensión. Entonces, todos estos beneficios pueden tener las dietas bajas en carbohidratos simples. Y bueno, creo que con esto se cubre toda la información importantísima de la diabetes. Hay algunos síntomas que vamos a ir mencionando también en los posts que tenemos que prestar mucha atención cuando tenemos ya una desregulación en el hambre y yo de repente siento que estoy teniendo unos atracones. Ahí ya algo está mal, metabólicamente ahí ya me están dando señales. Cuando yo tengo demasiada sed y si estoy consumiendo la cantidad de agua, pues normal, también esa es una señal, es un foco. Cuando la visión empieza a fallarme, ese es otro foco. Cuando tengo demasiadas ganas de ir al baño sin razón aparente y no porque esté tomando algún diurético o alguna sustancia que me genere esas ganas de ir al baño, ese también es un foco rojo. Entonces, a través de esta semana vamos a estar mencionando varios de los síntomas, vamos a estar mencionando tips de cómo controlar y ¿qué más? Quiero cerrar con esa preocupación integral. Preocupémonos por nuestra salud ahorita, tengamos más conciencia en esa parte, no esperemos a que estas enfermedades se presenten y se desarrollen. Estamos viendo las altas tasas que tenemos de este tipo de enfermedades y que muy probablemente los sistemas de salud ya no soporten los gastos de este tipo de enfermedades, porque además son responsabilidad de nosotros. No, son totalmente controlables y prevenibles a una buena etapa y en una buena edad. Entonces, si empezamos a cultivar buenos hábitos de alimentación en nuestros hijos, vamos a generar personas mucho más sanas. No es estética, no es cuestión de vanidad, es de salud. Entonces, pongan atención muchísimo en la información que les estamos posteando. Les estamos dando de verdad información súper importante, súper aplicable. Y estos retos por eso son integrales, son retos de salud. Ya no hay pretexto, viene el año nuevo, vienen todos los propósitos que querías, viene un nuevo reto para el 13 de enero, sábado 13 de enero, vamos a estar posteando el nombre de este reto y vamos a estar posteando también las inscripciones. Los mails son los mismos, de todas maneras vamos a estar posteando la información. Pónganse en contacto, va a haber sorpresas para este Buen Fin. Estén pendientes de la información que posteamos y pongan un correo por ahí para empezarse a inscribir, porque las primeras personas que recibamos esos correos obviamente son las que van a tener acceso a este tipo de promociones que vamos a tener. Muchas gracias por su atención, que tengan excelente inicio de semana y
preocúpense por ustedes mismos, siempre preocúpense por el interior, que es donde se genera toda la salud. Muchas gracias, que tengan excelente noche.